instituto. Alfonso Zárate, periodista, maestro de periodismo. Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves, no nos lo perdemos. También presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un enorme gusto, Pepe, estar contigo. No, hombre, claro, en presencial es otra cosa, Así cambia. Bueno, ¿por dónde le entramos? Porque el tema, hay varios temas, y ya que estás aquí, me gustaría que le entráramos. Esto que acaba de plantear el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que el presidente presente es decir, que se presente por parte de la UNAM la tesis con la cual se recibió el presidente de licenciado en Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. ¿Cuántos años le tomó? 14. Nada más. Para titularse, así es. Sí, yo tengo la impresión, Pepe, de que quizá este resentimiento que transmite el presidente de la República en contra de su alma mater puede tener que ver con el hecho de que a lo largo de todos esos años haya tenido una descalificación de sus propios compañeros. Ya sabemos en las instituciones educativas cómo se les dice a los que pasan los años y no logran avanzar. Se les llama fósiles. Fósiles, sí. Entonces, yo creo que el presidente guarda un resentimiento en contra de la universidad, por un lado, y por el otro es que en su concepción, en su ideología, él quisiera que todas las instituciones de educación superior se convirtieran en escuelas formadoras de cuadros para Morena. Entonces, como tiene su propia Universidad Benito Juárez, entonces él quisiera que el CIDE, que el Colegio de México, que la Universidad Nacional fueran formadores de cuadros, lo cual sabemos que es absolutamente contrario a la naturaleza de lo que es una universidad. Universidad significa unidad en la diversidad. Claro. Entonces significa dar la posibilidad de acceder a los distintos pensamientos, a las distintas filosofías, a los distintos enfoques y no un pensamiento único. Entonces es interesante que el INAI en este momento nos pida, porque yo mismo tengo la curiosidad de conocer esa tesis profesional y sin embargo por alguna razón no está accesible. Entonces sí conocer parte de la personalidad del presidente, qué pensaba en aquellos años en que se tituló. Lo que sí me parece evidente es que en esa carrera de Ciencia Política y Administración Pública seguramente no asistía a las clases de administración, porque cuando un hombre te dice, como López Obrador, que gobernar no tiene ciencia, que lo que se necesita es 90% de honestidad y 10% de experiencia, dice uno, entonces no pasó por las aulas de las cátedras de administración pública. Vaya asuntos, sin duda, el asunto de Juárez. Terrible tema de Juárez, donde se involucra el titular de comisionados, es el título del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien, por cierto, procede de haberse encargado de los penales. Así es, sí. Yo creo que cuando vemos estas escenas, la tragedia de Ciudad Juárez, no podemos dejar de recordar que nuestro país fue una nación muy prestigiada internacionalmente por la generosidad con la que recibía a los emigrantes que venían, digamos, en la época del general Cárdenas, de la Guerra Civil Española, o a lo mejor en la década de los 70, los perseguidos por las dictaduras en el Cono Sur, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. En Chile. Era una nación, sí, muy generosa. Por cierto, buena parte de la creación del Colegio de México tuvo que ver con la inmigración española y mucho del prestigio del Centro de Investigación y Docencia Económicas tuvo que ver con esa inmigración de académicos, de altos funcionarios perseguidos por la dictadura chilena. Así que, digamos, esta tradición de respeto a los migrantes se ha perdido en los últimos años y lo que tenemos ahora más bien es lo contrario. Prácticamente todos los días en los medios de comunicación aparecen imágenes de la manera en que las autoridades del Instituto Nacional de Migración persiguen a los migrantes, los persiguen, los atrapan, los patean, es decir, es el total contrasentido de lo que debe ser una política migratoria y el respeto a los derechos humanos. Y el día de ayer, me parece, el senador Emilio Álvarez y Casa tuvo un discurso en el Senado de la República muy emotivo, en el cual recordó que él en distintos momentos ha estado señalando
lo que está ocurriendo en estos centros de retención y la manera tan ignominiosa y tan cruel en que se trata a los migrantes y no se ha hecho nada. Así que este es un hecho realmente abominable y yo creo que así como se habla del caso de la guardería ABC en los días de Felipe Calderón, hoy podríamos hablar de estos casos en Ciudad Juárez. Creo que son análogos y lo que sería inadmisible es que la responsabilidad quedara en 6 o 7 de los funcionarios a ras de suelo que tienen sin lugar a dudas responsabilidades. Te brincaste a Ayotzinapa. Ayotzinapa, donde claro. también hubo crimen de Estado. Así es, entonces estamos hablando de hechos de una enorme gravedad en donde la impunidad tiene que ver con estas redes de protección. ¿Qué dice el presidente de Garduño? Dice que es un hombre honesto, que es un hombre íntegro, que lo conoce de mucho tiempo. Lo mismo dice de Ignacio Valle, cuando estamos viendo la dimensión del fraude en Segalmex. Entonces, no, presidente, no basta con que usted tenga la opinión de un hombre íntegro, de un hombre honesto. La responsabilidad es muy grave porque detrás de lo que ocurre en Ciudad Juárez está el enfoque sistémico con el cual se está tratando a la migración. Es decir, esto se reproduce en muchos otros espacios. Yo escuchaba esta mañana a Ciro entrevistando a Sandra Romandía acerca de un reportaje que hicieron mx.com del centro de retención en Iztapalapa, también en condiciones ignominiosas. Entonces, el gran tema es que no se trata de un hecho particular, sino que ese hecho particular nos prende focos de lo que es un enfoque sistémico que desde luego se adelantó con la salida del comisionado Guillén. Cuando Guillén decide no estar más es porque seguramente... Tonatiuh Guillén, el doctor Guillén, con quien hablamos el otro día, por cierto. Sí, yo creo que él intuyó que lo que venía era un cambio dramático. Una y dijo, bomba de tiempo yo no que quiero ya estar estalló. en esto. Sí. Y un asunto que no tiene remedio, y todo esto por presión de Estados Unidos. Hoy le preguntaron a un vocero, portavoz de la Casa Blanca, hay varios voceros, uno de ellos, John Kirby, le preguntaron si él percibía responsabilidad del gobierno de Estados Unidos al presionar al de México para convertirse en el policía para evitar el tránsito de los mexicanos hacia, bueno, los mexicanos, los centroamericanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos, cubanos, para irse a Estados Unidos. Esto fue lo que dijo John Kirby, te lo pongo de una vez. ¿El Ejecutivo siente algún tipo de responsabilidad por las circunstancias que llevaron a la muerte de los migrantes? En cuanto a la pregunta que se ha hecho sobre la culpa, la respuesta es corta: no. Simplemente dice no tenemos responsabilidad. Es lo que dice Estados Unidos en la Casa Blanca. Y seguramente la tienen. Y aquí hay otra de las interrogantes respecto a la psique del presidente López Obrador. A mí me parece muy difícil de comprender por qué cuando el presidente ha tenido una relación con un hombre prepotente, como es el caso de Donald Trump, que como él mismo lo ha referido, y lo han referido también Mike Pompeo y su yerno, que han doblado al presidente López Obrador y que han doblado a Marcelo Ebrard, frente a ese presidente agresivo, antimexicano, que ha hablado de los mexicanos asesinos, violadores, etcétera. La postura del presidente mexicano es de amistad y inclusive ha ido a Washington para agradecerle el buen trato que le tiene a México. No tengo la menor duda de que la presión de Trump con los aranceles llevó a México a convertirse en la práctica en el tercer país seguro y a movilizar a decenas de miles de guardias nacionales para hacer el papel de la Border Patrol en el sur de la frontera. Si me permites, Alfonso Zárate, déjame ponerte el audio al que hiciste referencia, me lo acaban de pasar ahora, de parte del senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, cuando en tribuna reclama la urgente necesidad de justicia por lo ocurrido en Juárez de esta manera. ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos.
Es lo que dice Emilio Álvarez y Casa. Te agradecemos mucho, Alfonso, tu comentario, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Aquí nos veremos. Claro que sí, por supuesto. Gracias, el maestro Hasta Alfonso pronto. Zárate, los usos del poder.